donde compartiremos esta información y otros tipos de información, materiales y actividades de interés para la comunidad universitaria. Justo, el material de este seminario se encuentra disponible en la página web de la Defensoría y en nuestro canal de YouTube. Bueno, para empezar el diálogo, hoy nos acompañan 3 personas de nuestra comunidad universitaria. Por su parte, la maestra Isela Tinoco Marquina, especialista en legislación universitaria. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos y por aceptar esta invitación y compartir su conocimiento. También nos acompaña el doctor Jesús Ramiro Félix, que es secretario académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Y nos acompaña igualmente José Héctor Florencio Arpide, estudiante de la Unidad Xochimilco, quien fue representante titular ante el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades y por eso participó en comisiones de faltas. Muchas gracias a las 3 personas por su presencia en este conversatorio. Para iniciar, creemos que es muy importante comenzar a partir de lo más básico. A veces damos por hecho que ciertos temas son conocidos por toda la comunidad, pero no siempre es así. Por eso, para abrir esa conversación, maestra Isela Carolina, ¿podría usted explicarnos qué son las comisiones, qué son las faltas del alumnado dentro de nuestra vida universitaria, dónde pueden consultarse esta información y por qué habría que conocerlas? Gracias, buenas tardes a todas las personas. Pues de antemano, muchas gracias a la Defensoría por esta invitación. Es una iniciativa importante, me parece que forma parte de las actividades y de lo que tendríamos que conocer toda la comunidad, cómo está regulada esta parte de las faltas del alumnado y de las comisiones de faltas. Yo quisiera iniciar señalando pues la parte reglamentaria. Las comisiones de faltas son las encargadas de conocer, analizar, resolver sobre las faltas del alumnado, pero no son nuevas, no es algo que haya aparecido repentinamente. Las comisiones de faltas surgieron en el reglamento de alumnos, en ese entonces tenía ese nombre, que se aprobó en 1985. Este reglamento de alumnos estableció las comisiones de faltas de las divisiones con la integración que tienen, de hecho, actualmente, que es una jefatura de departamento, 2 representantes del profesorado y 2 del alumnado. Desde el principio, desde 1985 hasta su primera gran reforma que entró en vigor en 2021, la naturaleza de estas comisiones de faltas es administrativa. Proviene, ese es un punto bien importante, proviene del derecho administrativo disciplinar. De lo que se trata es de normar, de regular la conducta del alumnado, que es una de las competencias que tiene la universidad y que emana incluso de su propia naturaleza jurídica, de su propia autonomía. Las faltas que de 1985 a 2021 trataban estas comisiones de faltas, y hablo en plural, comisiones, porque pues hay una comisión de faltas por cada una de las divisiones. Y recordemos que en la universidad tenemos 15 divisiones. Estas faltas que trataba en ese primer gran bloque, eran más que nada faltas que tenían que ver pues con daños al patrimonio a la universidad, con la distribución o con el consumo de alguna sustancia, de algún estupefaciente, con conflictos entre integrantes del alumnado. Sí se preveía pues que era sancionable conductas como amenazas, conductas como agresiones físicas. En este periodo el enfoque era principalmente disciplinario, era mantener el orden institucional y sancionar las conductas pues que no eran deseables en el alumnado. Después viene el gran
En 2011, pues se dio, como muchos de ustedes saben, la gran reforma constitucional que nos obliga como Estado a todas las autoridades en el ámbito de de sus competencias a prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos, principalmente lo que tiene que ver también, se incorporó lo que tiene que ver con violencia por razones de género. A partir de ahí podríamos decir que las comisiones de faltas evolucionan porque en la reforma de 2021 se recoge esta gran reforma al Estado mismo, al Estado mexicano, y las comisiones de faltas pasan de ser órganos meramente disciplinarios a ser verdaderamente mecanismos institucionales de garantías de derechos humanos. Entonces, ¿para qué existen desde de 1985 a 2021? Pues era más que nada sancionar, mantener el orden y la disciplina del alumnado. Ya de 2021 y después en la reforma de 2025, podríamos decir que no solamente buscan disciplinar, sino que de verdad es atender conflictos graves, proteger a las personas involucradas, resolver conflictos mediante reglas claras y mediante un debido proceso que afectan no solamente la convivencia de las personas, sino también faltas que están vulnerando o pueden llegar a vulnerar la dignidad, la integridad, la seguridad de la comunidad universitaria, porque implican conductas como violencia, acoso, discriminación. Este es el modo en el que la universidad asumió su responsabilidad institucional frente a estas conductas que, pues, como les digo, no son nuevas las comisiones de faltas, existen desde 1985, pero digamos que a partir de 2021 para acá tomaron más notoriedad por esta situación de que en seguimiento de la reforma constitucional, ahora la universidad tiene un papel más visible, más preponderante, asume su obligación reforzada de proteger los derechos humanos de su comunidad. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, y me parece súper importante estos antecedentes de las comisiones de faltas y conocer que no solo hay que pensar únicamente en sanciones, sino también en tener claridad sobre estos marcos de convivencia, sobre qué somos responsables y la manera de que la universidad está organizada. Muchas gracias. Bueno, doctor Félix, desde su experiencia, ¿qué situaciones o conductas suelen requerir una explicación más cuidadosa para el alumnado para justo evitar estas confusiones o interpretaciones erróneas dentro de nuestra comunidad universitaria, hablando de las faltas del alumnado? Sí, muchas gracias. Bueno, primero también agradecer esta invitación, decirles que es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. La Defensoría de los Derechos Universitarios siempre se siente como un abrazo, ¿no? Porque me ha tocado a mí dirigir algunas comisiones de faltas, llevo 2 años en la Secretaría Académica, y uno de los primeros comentarios que siempre se hacen es, bueno, es que nosotros somos, por ejemplo, estamos en CBI, somos ingenieros y no somos expertos en este tema, y de pronto pues está esta oficina que siempre nos ha estado apoyando, ¿no? Y bueno, comentarles, en mi experiencia, es bien importante, una vez que se suscita una situación de comisión de faltas, pues es bien importante de inicio explicar al alumnado en qué consiste. Precisamente se comentaba hace un momento de qué es la comisión de faltas, de cuál es la importancia, pero también es importante que el alumnado conozca la finalidad de esta comisión, ¿no? Porque a veces se puede confundir como si fuese esto un juzgado, cuando realmente no lo es un ente administrativo. Y bueno, considerando que la finalidad de este tipo de comisiones, en el caso de las divisionales, pues no es el hecho de castigar por castigar. Su función principal es contribuir a que la universidad preserve un ambiente de respeto, de responsabilidad y convivencia ordenada. Entonces es importante, una vez que recibimos o hemos recibido situaciones de faltas o recibimos un expediente, pues sí hablamos con el alumnado para explicarles las posibilidades que tiene de inicio, ¿no? Iniciar un procedimiento de faltas y lo que involucra, lo que es y el resultado que pueda llegar a tener, ¿no?
Esto supone varias tareas, por ejemplo, valorar hechos desde la normatividad universitaria, que en este caso pues es el reglamento del alumnado, y distinguir la gravedad de las conductas, evitar decisiones improvisadas y proponer en su caso medidas acordes con el marco institucional. Digamos que esas serían las tareas principales de esta comisión de faltas. Por ello que yo siempre he pensado que hablar de faltas implica hablar también de prevención, de formación en la responsabilidad universitaria, pero también una certeza procedimental. Entonces, lo primero que hemos hecho nosotros, una vez que nos llega un caso de faltas, pues es revisar primero la información con la cual nos está indicando el alumnado el procedimiento que quiere iniciar y hacerle saber en lo que consiste todo el procedimiento en sí. Y pues eso es lo que principalmente platicamos con ellos, y también para ahora saber dirigir con quién, ahora que tenemos pues estas comisiones especializadas cuando se tratan de temas de género. Afortunadamente aquí en la unidad Lerma tenemos una coordinación que nos apoya, la Coordinación de Bienestar Universitario y Género, quienes también nos asesoran en una primera instancia el tipo de falta que podría estar ocurriendo. Y bueno, eso es más o menos lo que nosotros hacemos aquí una vez que nos llega un procedimiento. Bien, muchas gracias, doctor, por hacernos esta explicación y análisis de qué hacen justo las comisiones de faltas divisionales cuando tienen conocimiento de un caso. Bueno, enseguida quisiera preguntarle a José Héctor, que es muy importante la representación del alumnado en estas comisiones de falta, desde su perspectiva, ¿cómo considera que se percibe este tema en la comunidad estudiantil? ¿Cuáles son los principales desafíos para tener su comprensión dentro de la vida universitaria? Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría agradecer también la invitación a este seminario. Como lo mencionó, es muy importante la participación del alumnado en estos temas. Bueno, la UAM es una universidad pública, es una universidad descentralizada, entonces siento que es muy buena. Realmente con los alumnos tiene varios mecanismos para que ayuden al alumnado, que lo orientan en distintas actividades para casi cualquier cosa. Realmente la comisión de faltas en la comunidad universitaria es un tema que se desconoce bastante. Han existido casos a lo largo del tiempo que han sido realmente muy importantes, muy relevantes y muy discutidos, pero siempre se queda en la misma comunidad académica, por decirlo así, el profesorado administrativo, en el mismo consejo divisional. Siempre ha existido un gran debate sobre todo lo que esto implica, pero a la comunidad universitaria no tiene como conocimiento de todo esto. Llega a saber qué es comisión de faltas cuando ya se entera que por alguna otra razón puede o no que se les acredite una falta. Entonces, realmente aquí primero que nada, haría falta una difusión sobre esta comisión de faltas y realmente aclarar que también existe comisión especializada de unidad para cada unidad. Entonces, sí, realmente todo esto es un proceso, es muy largo, es realmente leerse toda la legislación universitaria, es saber cuál es la correcta interpretación, si esto encuadra o no, si se acredita, el por qué. Entonces, realmente es un gran trabajo. Que es importante que la comisión de faltas esté conformada por miembros de la misma comunidad universitaria, ya que se suelen obtener de primera instancia opiniones muy distintas y ya poco a poco, mediante la discusión, el debate, se intentan acordar todo lo que debe pasar, pero informando a la comunidad universitaria correspondiente para que sea más legítimo y no, está espectacular. Muchas gracias, Héctor, y justo es importante porque muchas veces se escucha comisión de faltas y es el miedo, el temor, la desinformación del saber qué es una comisión de falta. Por eso me gustaría preguntarle al doctor Ramírez,
Ramiro Félix, ¿qué información justo considera importante que tenga presente una persona estudiante cuando necesita acercarse a la comisión de faltas y de su experiencia, darnos una explicación de qué hace la comisión de faltas? Sí, claro. Bueno, uno de los aspectos que es supremamente relevante para el desarrollo o el bien desarrollo de una comisión de faltas, pues es tener la información lo más clara posible para el desarrollo efectivo. El alumnado generalmente nos entrega un documento formal donde se señala quién presenta el caso, identificado, qué hechos ocurrieron, cuándo y en dónde sucedieron y quiénes están involucrados. Esto es necesario para poder iniciar un procedimiento y es lo que comentamos generalmente cuando el alumnado llega y nos pregunta, ¿no? Porque de pronto sí hay difusión sobre el tema del el reglamento del alumnado y de lo que es la comisión de faltas, pero de pronto queda como muy satanizado, ¿no? La comisión de faltas es algo malo, pero realmente es un instrumento que tiene el alumnado para, pues, vivir una vida o vivir pues un trayecto, mejor dicho, universitario de lo más adecuado posible. Y bueno, se han hecho algunos esfuerzos para tratar de difundir lo que es la comisión de faltas y además de ello, ¿qué es una falta, no? Porque también es importante identificar. Nos llegan en algunas ocasiones casos que no necesariamente son una falta, sino que más bien es pues falta de comunicación entre algunos, dependiendo de los casos, ¿no? Y finalmente esos casos pues son rechazados, es decir, no siguen un procedimiento de comisión de faltas. Pero lo que sí le queda claro al alumnado una vez que llega es que tiene que desarrollar un escrito donde se fundamente pues, el tema de los hechos, del cuándo ocurrieron y el dónde ocurrieron, ¿no? Una vez que esto inicia, desde luego que se revisa la documentación y el alumnado pues tiene esta posibilidad desde luego de indicar testigos y también personas que sean involucradas al caso. Hemos recibido en los últimos 2 años alrededor de 6, 7 casos que sobre todo pues involucran faltas al alumnado, donde pues ha sido una experiencia, digamos, lo que muy complementaria y formativa hacia el alumnado, porque también eso ha permitido desafortunadamente que el alumnado conozca realmente el procedimiento, conozca las etapas, ¿no? Que primero lo podía discutir son más o menos 5 etapas: conocimiento y recepción del asunto, se recibe la información con el planteamiento que se hace necesario revisar si existe materia para intervenir. También está otro aspecto bien importante que es el de la mediación. En ocasiones, con una mediación previa, se pueden resolver algunos aspectos sin necesidad de que esto entre a una comisión de faltas. Esto va a depender mucho de la situación y del caso que se esté presentando. Posteriormente entramos con un análisis de procedencia y competencia. Se determina si el asunto corresponde efectivamente a la comisión y si existen elementos mínimos para abrir una revisión. Posteriormente desarrollamos la integración del expediente y recopilamos todos los elementos. Es decir, se reúnen los documentos, antecedentes y demás elementos que sean relevantes para una valoración seria del asunto, buscando desde luego siempre durante el proceso, una vez que se inicia, garantía de audiencia. Es importante escuchar a las personas involucradas y que se les permita exponer lo que consideren pertinente. Una vez que, digamos, estos procesos en etapas generales concluyen, se plantea una deliberación, la comisión analiza los hechos y los contrasta con la normatividad aplicable y posteriormente determinan si se emite una resolución, una recomendación o una propuesta de medidas según lo que se prevé en el reglamento de estudios. Pues básicamente esas son las etapas que seguimos durante el proceso de una comisión de faltas, pero aquí también es fundamental y me gusta recalcar esa parte, ¿no? Retomar que, pues hacer difusión y buscar maneras, porque a veces la difusión que hacemos no es la más efectiva, de qué es, por un lado, una falta y además qué es lo que hace una comisión de faltas, ¿no? Y que el alumnado lo vea más bien como una herramienta que los respalda para que lleven una vida universitaria, pues, adecuada, y no como un arma que les busca atacar, ¿no? Sería eso lo que comentaría.
Claro, muchísimas gracias por darnos esta ruta de explicación y que sea más sencillo el conocer a dónde acudir, cuándo acudir y cómo se va a resolver esta comisión de faltas. Muchas gracias. Y continuando con las comisiones de faltas, me gustaría preguntarle a José Héctor, desde su experiencia como alumno dentro de las comisiones de falta, ¿cómo describiría su participación o esta participación del alumnado en las comisiones de falta y cómo considera que se vive esta presencia del alumnado dentro de estos espacios? Bueno, pues me gustaría decir que todo esto, bueno, para participar en una comisión de faltas hay que ser representante ante el Consejo Divisional del alumnado. Cuando eres representante, cuando eres parte del Consejo Divisional, realmente existe como esa, nunca, no existe, no existe como esa escala de poderes de que esta persona, por ser profesor, por ser jefe de departamento, por ser director, va a tener, su opinión va a valer mucho más que la mía. Y eso también aplica en todos los órganos colegiados. Y en la comisión de faltas es lo mismo. Mi opinión va a valer igual que las demás, entonces tal vez sí, puede diferir lo que opinen los demás, pero al final debatiendo, argumentando, participando, se puede llegar a un gran acuerdo, pero no, no existe ese de, el profesor por ser profesor tiene más opinión que tú, vale más. No, realmente todo mediante el diálogo, el constante diálogo, el constante debate sobre el caso, el tema, lo que sea, llega a hacer que la participación sea igualitaria y es por eso que la participación del alumnado es muy importante en este tipo de comisiones, de órganos, ya que realmente conoces qué está pasando, por qué está pasando y cómo está pasando. Ser consejero divisional te da una perspectiva diferente de la uni, tanto para profesores que no lo han sido y ya lo son, para quien sea, te da una perspectiva muy diferente, conoces los mecanismos, el reglamento, la norma que hay que seguir. Entonces es importante que el alumnado participe para, mm, para darle legitimidad, más que nada a todo esto. A veces hay decisiones muy controversiales que se pueden tomar como de por qué la universidad está haciendo esta acción, está tomando esto, qué está pasando, pero realmente te das cuenta que también los alumnos son parte de, entonces realmente no es simplemente, no se queda ahí simplemente que la universidad quiso hacer esto, ya. Eh, la participación del alumnado es importante para que se sepa que hubo un debate, una plática, una discusión y que por eso se llegó a cierta decisión y no simplemente por una decisión al azar. Y por eso considero yo que la participación del alumnado es importante. Oh, bueno, muchas gracias por darnos este panorama acerca de cómo se siente el alumnado estar dentro de una comisión de faltas, el que no siempre sabemos con claridad qué hacen las comisiones de falta, cómo trabajan las comisiones de falta y cómo se entregan, cómo se integran estas comisiones de falta. De ahí que quisiera preguntarle a la maestra Isela si nos pudiera explicar justo esto, cómo se integra una comisión de falta, qué faltas conocen las comisiones de falta, sobre todo las divisionales, en este caso que las estamos viendo. Por favor, gracias. Gracias por la pregunta. A partir de la reforma de 2025, se separó, se determinó que va a ser una comisión especializada, una por unidad, la que va a conocer de las faltas que tienen que ver con violencia por razones de género, discriminación y este tipo de violencias, para que fuera una sola comisión que estuviera integrada de personas, coordinada por las secretarías de unidad y integrada sobre todo de personas del profesorado de las divisiones que tuvieran una amplia experiencia en esta materia. Entonces, por eso hablamos en plural. Hay comisiones divisionales que se quedaron
con la competencia para conocer de faltas que pues por separación, que no tengan que ver con violencia por razones de género, con discriminación. ¿Qué tipo de faltas? Muchas veces yo omito decirles, es que esto es una falta, porque a veces pienso que les estoy dando ideas. Pero bueno, en las comisiones divisionales se quedaron las faltas originarias, las que están allí desde el reglamento de 1985. Daño en la propiedad de la universidad o en propiedad o robo en contra de algún otro integrante de la comunidad, suplantar o permitir ser suplantado en actividades académicas, este tipo de apoderarse de los bienes o de los documentos de otras personas. Esos se consideró que podían quedarse en las comisiones divisionales porque pues son bastante parecidas a lo originario, a lo que vienen conociendo estas comisiones divisionales desde 1985. Para la comisión especializada se dejaron todo lo que tiene que ver con violencia psicológica, con violencia física, con violencia de tipo sexual, con acoso, con cualquier tipo de violencia por razones de género o discriminación, porque se consideró que ameritaba un espacio institucional que fuera mucho más especializado, como lo dice su nombre. Entonces, por eso hablamos, las comisiones tienen bien delimitado qué es lo que pueden conocer, qué tipo de faltas son las que pueden conocer, y abundando un poco en lo que comentaba el profesor Félix. Yo quisiera decir que las comisiones de faltas no suspenden o restringen derechos, sino por el contrario, activan derechos, que es lo que señalaba el profesor. Tienen las personas que están en un procedimiento ante faltas, ante alguna de estas comisiones de faltas, ya sea la especializada o las de las divisiones, tienen el derecho a ser informados en todo momento del estado que guarda pues el asunto en el cual están involucrados, tanto la persona presunta responsable como la persona que haya resultado ser víctima de alguna conducta. Tienen un derecho muy importante, tienen el derecho de audiencia y de defensa. Tienen que ser escuchados por estas comisiones para poder presentar, tanto por escrito, presentar sus pruebas, sus alegatos, como de manera personal ser escuchados por el principio de inmediatez. Todo momento tienen que estar informados de cómo va avanzando su procedimiento, y esto tiene que ver con el derecho a un debido proceso. Ese es el proceso que tiene que respetar la universidad para poder llegar a imponer alguna medida administrativa. Y un derecho muy importante, tienen el derecho a estar asesorados. Ellos deciden, las personas que están involucradas en algún procedimiento de estos que llevan las comisiones de faltas, tienen el derecho a estar asesorados, una asesoría particular o alguna asesoría o algún apoyo, para ser orientados incluso por la propia Defensoría de los Derechos Universitarios. Las comisiones, los procedimientos que se llevan dentro de las comisiones de faltas son en todo momento apegados al reglamento, porque como autoridad, pues la universidad no puede se mueve en un régimen de facultades expresas, no puede ir más allá de lo que la normatividad le señala. Gracias. Le agradezco mucho su participación, y justo estas 3 participaciones nos permiten advertir algo fundamental, sobre todo la participación del alumnado, que no es un elemento secundario, forman parte importante de las comisiones de faltas, y que se considera una falta y que no es una falta, y como justo lo comentaba la maestra Isela, no es restrictiva de los derechos universitarios ni los derechos humanos del alumnado. Y para continuar, justo a veces llega como esta duda:
qué hacer cuando soy persona señalada o cuando percibo una comisión de faltas, a dónde acudir, qué hacemos, o nos sentimos en parte desorientados o falta de información porque no conocemos cómo actúan ni cómo funcionan las comisiones de falta. Por eso ahora quisiera empezar con José Héctor, desde su perspectiva como alumno, cómo percibe que las y los estudiantes tienen esta posibilidad o no tienen esta posibilidad, conocimiento de acudir a estas comisiones de faltas cuando quizá observan o enfrentan una situación que pudiera constituir una falta. Bueno, pues me gustaría decir que como la comisión de faltas es parte del Consejo Divisional, es importante que cuando se perciba que existió una falta, pues ya sea elaborar un documento con todas las pruebas, todo lo que percibiste, todo lo importante, lo relacionado a cierta acción, presentarlo es a la oficina técnica del Consejo Divisional, porque le compete al Consejo Divisional. Y realmente sería más que nada leerse, tener conocimiento del reglamento del alumnado, ya que hay 2 artículos sobre cuáles son las faltas del alumnado, ya sea en contra de la institución o en contra de la comunidad universitaria, que realmente sí es importante esa aclaración. Y pues a partir de todo esto, la oficina técnica del Consejo Divisional, sea cual sea que sea el caso, si puede aparentar que sí es falta, que no es falta, sea lo que sea, se manda a comisión de faltas y es la comisión de faltas la que tiene que analizar todos los casos que se le presentan y justamente ya es la misma comisión la que va a decidir en primera si se acredita una falta reglamentaria o no y si se acredita, pues cuál será la sanción, porque existe un margen reglamentario que la comisión de faltas puede establecer. Entonces, para llegar a todo este proceso es importante que la comunidad universitaria sepa cuáles son sus derechos y cuáles son las faltas, cuáles son las acciones en las que van en contra del reglamento de la universidad o en contra de miembros de esta. Entonces es importante que sí, que todos estén informados para cuando se perciba que existe una falta hacia un compañero, hacia algún alumno, algún amigo, lo que sea. Es importante que sí, elaborar un documento donde se presente esto. Posteriormente se le va a entrevistar a las personas, pueden, hay algo que se llama alegatos y defensa, algo así. Donde también es otro documento defendiéndose, donde pueden presentar todas las pruebas importantes. Algo importante para esto es que debe ser entre mismos miembros de la comunidad universitaria. O sea, a mí me gustaría presentar una queja a otro alumnado, tengo que identificarme a mí, mi nombre completo, mi matrícula, y también identificar al otro alumno, o sea, su nombre completo, su matrícula. Y esto es importante porque menciona que existan como estas denuncias anónimas que realmente puede llegar a ser o no un problema. Entonces es importante que exista todo esto, todo este proceso. Y sí, la legislación universitaria, el reglamento del alumnado, realmente puede llegar a ser complejo, desde la exposición de motivos, desde los artículos, todo. Hay ciertas cosas que pueden abrirse un poco de interpretación o no. Existe la norma, pero hay que saber cómo se aplica correctamente, qué se puede hacer, qué no. Entonces es importante, sí, que cuando exista o se perciba el conocimiento de alguna falta reglamentaria, pues que el alumno, la persona que quiera dar conocimiento de esto a la división, pues sí, que presente todas sus pruebas, que presente todo lo importante, lo relevante, porque también la misma legislación universitaria menciona que hay ciertas conductas, actividades que aunque no se presenten dentro de la misma universidad, el espacio físico, como miembros de la comunidad universitaria puede
pueden ser acreedores de una falta si cierto acto o situación pasa fuera de la misma, pero siguen siendo miembros de la comunidad universitaria. Entonces es importante la difusión y el conocimiento de todo el reglamento del alumnado. Muy bien, muchas gracias, y justo nos abriste como este panorama para la siguiente pregunta, en relación que hay muchas dudas. ¿Qué pasa si quiero presentar una denuncia anónima? ¿Se puede presentar o no? ¿A dónde voy? Por eso quisiera preguntarle a la maestra Isela que nos oriente justo a la comunidad universitaria, y si puede explicarnos ¿cuál es justo esta ruta si una persona es señalada como probable responsable de una falta, cuando se tiene conocimiento de una falta, cuando fue presunta víctima o cuando se le violentó sus derechos, o cuando observa una falta? O sea, ¿qué se puede hacer, a dónde acudir o qué información se le puede brindar a la comunidad universitaria? Gracias. Bueno, el reglamento, voy a tratar de no ser tan técnica. Todas las personas que hayan sido testigos, que tengan algún tipo de conocimiento de alguna falta reglamentaria, tienen que, como lo señaló Héctor, tienen que identificarse y pueden presentar un escrito ante la Secretaría del Consejo Divisional. ¿Qué secretaría de qué consejo divisional? A la que le corresponda a la persona presunta responsable. Esto porque el reglamento desde 1985 tiene bien establecido que no se aceptan las denuncias anónimas, las delaciones, lo pone incluso entre comillas. Es parte de la responsabilidad universitaria. Tenemos que tener en cuenta que se está formando ciudadanía, se está formando responsabilidades universitarias, se están formando a jóvenes, a mujeres y a hombres en esta responsabilidad universitaria. Entonces, estas personas pueden acudir a la Secretaría del Consejo Divisional que corresponda, hacen un escrito, se tienen que identificar y señalar todos los elementos de prueba, las narrativas, todo lo que tengan. La Secretaría de ese Consejo Divisional tiene una responsabilidad reglamentaria, que es apoyar a la persona, porque pues como muy bien lo señalas, puede ser que las personas de repente no sepan qué hacer, que hayan sufrido directamente alguna conducta, que no sepan a quién acudir, si tienen que acudir a algún servicio médico, a presentar en la unidad de género o como se llame en su unidad académica. Este acompañamiento y esta asesoría es una competencia que tiene la Secretaría del Consejo Divisional, apoyarle en la redacción del escrito, en recabar pruebas, en atender esta situación. Ya la Secretaría del Consejo Divisional, en cuanto recibe el asunto, tiene 3 días para determinar si se queda con el asunto, porque corresponde a estas faltas, digamos, las que comenté, que han estado siempre en el reglamento, o si es alguna conducta que pudiera ser constitutiva de discriminación, de violencia por razones de género. La Secretaría del Consejo Divisional remite el asunto a la comisión especializada con este señalamiento de que recibió el asunto, que la persona presunta responsable pertenece a su división, pero que las conductas las identifica como estas conductas graves que tienen que ser atendidas por la comisión especializada y las remite a la comisión especializada. En todo esto hay instancias que están apoyando todo el tiempo a todas las personas involucradas. Están pues los servicios a los que tienen acceso, el servicio médico, el servicio de atención psicológica, las unidades que atienden la violencia por razones de género,
Estas instancias acompañan a todas las personas involucradas, no solamente a las personas que están en situación de víctimas, sino también a las personas que pueden ser señaladas como presuntas responsables, porque reitero, las personas que fueron señaladas como presuntas responsables tienen derechos que están comerciales, están en el artículo 21 del reglamento del alumnado. Tienen el derecho a ser asesorados también. Entonces, con eso se inicia el procedimiento que pues básicamente es, se presenta por escrito, se hace del conocimiento, alguna de las comisiones, ya sea la divisional o la especializada, toma el asunto y admite este caso, notifica a todas las personas involucradas, les da un término de 10 días para que presenten pruebas y alegatos y después de respetar esos 10 días, les intercambia las pruebas y alegatos, pues para que ambas partes tengan conocimiento de qué pruebas y alegatos presentó la otra parte, por equilibrio procesal. Una vez que vence ese plazo y ya todas las personas involucradas saben exactamente pues de qué se les está acusando, con qué pruebas se está trabajando, pues empieza el término que tiene la comisión, ya sea la especializada o las comisiones divisionales, para analizar el caso. Durante este plazo que tienen las comisiones, muchas veces, la gran mayoría, cita a las personas involucradas para poder escucharlas de viva voz. Y una vez que desahoga todo este procedimiento, la comisión especializada emite una resolución, las comisiones divisionales emiten un dictamen que tiene que pasar al Consejo Divisional para ser aprobado, y las medidas administrativas que pueden llegar a imponer van muy de la mano con la gravedad de la conducta que se está sancionando. En el abanico que tenemos de posibles medidas van desde una amonestación, una suspensión, que puede ser entre 1 y 6 trimestres, hasta la expulsión de la universidad. Todas estas resoluciones tienen que ser fundadas, motivadas, tienen que ser exhaustivas, precisamente porque se trata de un acto de autoridad que le va a traer consecuencias a todas las personas que están involucradas. Una última parte es que ya se emitió esta resolución, y si las personas involucradas no están conformes con esa resolución, el reglamento todavía prevé que puedan interponer un recurso de reconsideración, ya sea que sean las personas en situación de víctima o que sean las personas presuntas responsables. Entonces, es todo un procedimiento en donde todo momento las personas tienen la oportunidad de defenderse, de ser asesoradas, de mantenerse informadas respecto al trámite que se le está dando, y les agradezco mucho la paciencia con los términos técnicos. Gracias. Al contrario, muchas gracias por darnos esta explicación clara acerca del procedimiento de las comisiones de faltas. Y ahora me gustaría preguntarle al doctor Ramiro, ¿cómo se integran estas comisiones de faltas? ¿Quién las integra? ¿Quién los nombra? ¿Y qué pasa cuando se acredita justo esta sanción? No, cuando se acredita una comisión de faltas. Sí, bueno, ¿cómo se integran las comisiones de falta y quién las nombra? Un poquito se ha comentado sobre ello. En cuanto a las comisiones de faltas divisionales, hablaré de las divisionales, considerando que, bueno, estoy en el Consejo Divisional. Se compone por una persona titular de jefatura de departamento. Como saben, el Consejo Divisional se integra por 3 representantes del personal académico, 3 representantes del alumnado, 3 jefaturas de departamento en el caso de la división Lerma de CBI. Y en este caso la titular, en un momento dado, cuando se instala el Consejo Divisional, se configuran las comisiones que generalmente trabaja el Consejo Divisional, y una de ellas pues es precisamente la Comisión de Faltas al Alumnado, donde, bueno, cada integrante pues puede optar por ir a alguna comisión, y lo que sí es que debe estar integrado por una persona titular de jefatura de departamento.
2 representantes del personal académico y 2 representantes del alumnado, buscando un equilibrio para tener una representatividad de los diferentes sectores, ¿no? ¿Quién la nombra? Pues la nombra el Consejo Divisional. Al final de esa primera sesión, cuando se instala el Consejo Divisional, como ustedes saben, se instala anualmente, pues se votan estas comisiones. Una de ellas es precisamente la de faltas, y ahí mismo la integra el mismo Consejo Divisional. Y algunas características que podría mencionar sobre pues sobre esta comisión, podríamos decir que es un órgano colegiado y representativo, es decir, busca tener una representación y de diferentes miradas, ¿no?, de los sectores, y puede apoyarse con especialistas según el caso. Una vez que se arma o llega un caso, por ejemplo, en particular es decir, ya llegó un expediente y pasó a comisión de faltas, dependiendo de la naturaleza o las características del caso, es posible asignarle especialistas que pueden generalmente ser de la oficina del abogado o bien precisamente de la Defensoría de Derechos Universitarios en Rectoría General. Les decía, afortunadamente aquí en la Unidad Lerma tenemos que seguramente todas las unidades tienen una oficina especializada en temas de derechos universitarios, que en el caso de nosotros es la Coordinación de Bienestar Universitario y Género. Por otro lado, pues la Comisión Especializada de Unidad, que se comentó hace un momento, que es mucho más reciente y también ataca temas muy importantes que se comentaba hace un momento, ¿no?, que tienen que ver con violencia de género, sobre todo. Esta entiendo que le integra también personal académico, académicos que de alguna manera son especialistas. En el caso de la Unidad Lerma, por ejemplo, podría platicar que se integra por 3 académicos especialistas, 1 por división, una persona designada por la Rectoría de Unidad y un representante de abogacía general, ¿no? Bueno, pero eso ya es un tema de lo que se trabaja en la especializada. En el caso de la divisional, pues es básicamente como queda integrada. Y para comentar un poquito también, me gustaría abordar un poquito lo que se comentaba hace un momento sobre los derechos que deben preservarse. Yo creo que también es bien importante puntualizar una vez más que durante un procedimiento, un punto central que tendríamos que considerar es que, aunque existan 2 partes, por un lado está la persona en situación de víctima y por otro lado la persona que sería la responsable, pues siempre buscar, ¿no?, que sus derechos sean preservados, el derecho a ser informados de manera clara sobre todo el procedimiento, el derecho a ser escuchados, el derecho a ofrecer elementos para su defensa y el derecho a que el asunto sea valorado con objetividad, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema también es central, porque a veces no por el simple hecho de que llegue un caso, pues queda sesgado hacia un lado o al otro, ¿no?, sino que se debe revisar todos los temas. Y pues sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, y bueno, justo estamos ya llegando como al final de este conversatorio muy interesante acerca de las comisiones de faltas divisional. Y para cerrar, por último, quisiera tocar este tema que son justo las medidas administrativas que nos provoca a muchas veces al alumnado cierta tensión, miedo, estrés, y justo también solicitarles una breve reflexión para la comunidad universitaria, cuáles son sus recomendaciones, en particular, que a ustedes qué les gustaría que la comunidad universitaria conociéramos acerca del tema de las faltas del alumnado y las comisiones de faltas. Bueno, quisiera empezar justo con José Héctor acerca cómo él advierte dentro de la comunidad universitaria, especialmente en el alumnado, respecto a las medidas administrativas, y al final darnos una reflexión, su opinión general. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría decir que no comentan faltas. Realmente sí existe una problemática, sí existe un conflicto con la legislación universitaria, con el reglamento del alumnado, ya que existen 2 tipos de sanciones. Una que va desde la amonestación escrita a la suspensión de 1 a 3 trimestres, y otro tipo de sanción más grave,
que ya no se puede decir así porque se cambió a faltas contra la comunidad universitaria y contra la institución. El otro tipo de faltas es suspensión de 4 trimestres a expulsión de la universidad. Bueno, suspensión de 4 trimestres a 6 trimestres y expulsión de la universidad. Son ese dos tipos de sanciones y ahí es donde entra el conflicto. Porque a veces por la interpretación, por el intentar tipificar un intento de acreditar una falta, eh, se puede llegar a mal sancionar, por decirlo así, desde mi perspectiva, claramente. Que una acción, un acto, cualquier situación, puede llegar a tipificarse o acreditarse como una de estas faltas graves y suspenderse mínimo 4 trimestres, eh, y eso realmente genera un conflicto. Sí, por eso el que no cometan faltas, porque sí existe esa problemática. Como no se puede, bueno, a primera instancia, no, el alumno no diferencia qué es una falta leve y una falta más grave. Entonces, realmente es eso, que a veces se puede eh, acreditar, sancionar a una falta que la misma legislación o cuando se hizo el proceso de creación o de reforma al reglamento del alumnado se pensó para situaciones realmente muy graves donde existe una afectación institucional o personal muy fuerte hacia la universidad o su comunidad. Entonces, sí, realmente creo que me gustaría decir que no cometan faltas por justo eso. Eh, es un gran punto de debate, es un gran punto de discusión, tanto en comisión de faltas como en consejo divisional, como con abogacía, esta abogacía general, defensoría de derechos universitarios. Y pues sí, a veces hay casos muy especiales donde es muy importante eh, tener el conocimiento absoluto de todo el reglamento del alumnado, desde su exposición de motivos a todas las reformas, cada reforma que ha tenido. Entonces, sí me gustaría, no sé, como reflexionar que el reglamento del alumnado existe, todas las sanciones, todas las faltas están ahí por alguna razón, ya sea preventiva o correctiva, pero que sí, o sea, al alumnado es importante que conozca sus derechos universitarios, es parte de su vida diaria, pero un poco más en particular es importante qué acciones puede cometer o que puedan intentar acreditarse a una falta, o sea, que exista un conocimiento de la comisión de faltas, de las faltas, y algo muy importante que se había mencionado es el recurso de reconsideración. Cuando una persona, ya sea la que está en víctima de falta o la responsable, no está de acuerdo con la resolución del Consejo Divisional, porque lo que dice el Consejo, bueno, la comisión de faltas emite un dictamen. Ese dictamen pasa a Consejo Divisional. Entonces el Consejo Divisional debe votar sí o no, y debidamente fundado. Esto es importante porque lo que diga la comisión de faltas es un dictamen, es una recomendación, pero lo que diga el Consejo Divisional ya es una decisión inapelable, pero justo por la gravedad, la importancia de estos casos, existe el recurso de reconsideración que sirve porque yo creo, pienso, argumento que realmente la falta no se debió acreditar así, no sé, claro. Entonces, por diversos motivos y por la gravedad de este tipo de casos, existe el recurso de reconsideración. Y ya después de ahí, del recurso de reconsideración, ya se queda lo que dijo el Consejo Divisional, ya es inapelable. Y sí, es un proceso complejo, tarda en aprenderse, pero es importante que toda la comunidad universitaria sepa que existen este tipo de mecanismos, porque puede llegar a percibirse que este mecanismo se percibe que es sancionador,
que es punitivo, pero realmente en la universidad existen todo tipo de mecanismos, principalmente en ayuda del alumno. Muchísimas gracias, Héctor. Y justo como dijo Héctor, no cometan faltas, por favor. Bueno, ya justo como para dar continuidad a este tema, quisiera preguntarle al doctor Ramiro, ¿cómo desde su experiencia explicaría al alumnado qué son estas medidas administrativas? Y si nos pudiera dar su reflexión final de la importancia de conocer y hablar de las comisiones de faltas y las faltas del alumnado. Claro. Bueno, sobre cómo son esas medidas administrativas, pues una vez que se resuelve el caso y se plantea un dictamen, las medidas administrativas se plantean directamente en el reglamento del alumnado, ¿no? Una amonestación por escrito, que esto desde luego tiene una implicación en la regularidad del alumno, ¿no? Digamos que es la medida administrativa pues más leve, si lo queremos ver de esa forma, pero estas pueden ir un poco más allá, hacia la suspensión de algunos trimestres, de 1 a 6 trimestres, y pues depende de varios factores, como la naturaleza del caso, la gravedad, el contexto en el que ocurrió, la afectación generada y lo que disponga expresamente la normatividad universitaria en ese momento. Que en este caso, bueno, se tiene esta medida de suspensión de 1 a 6 trimestres, que recientemente se agregó esta expansión hasta 6 trimestres, y luego pues está la última, que sería la más extrema, que es la expulsión, ¿no? Entonces, es importante y conviene insistir en que las consecuencias no deben entenderse de manera automática y que la respuesta institucional pues depende de los factores que acabo de mencionar. Por otro lado, quisiera subrayar también un poquito para resumir lo que hemos platicado, que ha sido muy enriquecedor. Pues yo quisiera subrayar que realmente la mejor comisión de faltas es aquella que interviene lo menos posible, bueno, desde mi perspectiva, porque pues existe una comunidad informada, porque existe una comunidad responsable y consciente de sus obligaciones. Y bueno, ¿cómo lograr esa prevención, no? Pues claro, muchas de las actividades también corresponde a nosotros como universitarios, ¿no? Como conocer la normatividad, como comentaba por ahí el compañero, ¿no? Que pues, no hay que cometer faltas, eso sería lo primero, pero también conocer la normatividad para saber si realmente estamos incurriendo o no a una falta, promover de una cultura de respeto, atender oportunamente los conflictos por el caso de la misma institución, fortalecer canales institucionales de orientación y, bueno, finalmente evitar conductas que deterioren la convivencia universitaria. Y finalmente, para cerrar, me gustaría dejar algunas ideas principales, un poquito resumiendo de lo que se ha platicado. Por un lado, las comisiones divisionales, que hablaría sobre ellas, sobre todo, de faltas, comentar que son órganos institucionales que deben actuar con reglas claras y no con arbitrariedad, ¿no? Está bien instrumentado, eso se ha estado trabajando, ya nos dieron un contexto histórico, ¿no? Que también me resultó muy interesante porque yo no conocía cuándo fue que se formó finalmente pues esta figura de comisión de faltas. La segunda, pues su intervención, yo creo que no debe ser o no debe verse únicamente desde la lógica de la sanción, sino también desde la prevención y la responsabilidad. Esto es la preservación de la convivencia universitaria. Y finalmente, en todo procedimiento deben resguardarse los derechos universitarios, particularmente la audiencia, la legalidad y la imparcialidad. Y pues bueno, agradezco infinitamente a la Defensoría de los Derechos Universitarios por esta invitación y a todas las personas asistentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, la maestra Isela, no sé si a usted le gustaría agregar algo sobre estas medidas administrativas, en aspectos generales, cómo se determinan qué medida administrativa corresponde al caso y sus reflexiones acerca de este conversatorio, las faltas, las medidas administrativas, las comisiones de faltas y las faltas del alumnado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, respecto a las medidas administrativas, quisiera hacer algo muy sencillo. Una medida administrativa es una consecuencia. Es la consecuencia de que se haya acreditado una falta reglamentaria.
Las faltas reglamentarias pues están previstas en los artículos 8, 9, 10 del reglamento del alumnado, y estas consecuencias pues las tienen que recibir una persona que pasó por un procedimiento en donde tuvo todas sus oportunidades procesales de defensa, en donde fue citado, en donde se le recibieron pruebas, donde tuvo la oportunidad de entrevistarse con la comisión, y finalmente, después de todo ese análisis, que es respetar un debido proceso, pues fue encontrado responsable. Es una consecuencia de un trabajo muy intenso de las comisiones divisionales, hay que reconocerlo. Y finalmente, como reflexión, yo sé que las comisiones, el trabajo de las comisiones divisionales en este caso, se consideran que es punitivo, que son medios de sanción, pero la realidad es esta: hay conflictos, los conflictos siempre han existido. Y estas comisiones de faltas son el mecanismo mediante el cual la universidad asume esta responsabilidad de resolver esos conflictos. Los conflictos no los podemos evitar, tenemos que afrontarlos y la institución tiene que resolverlos. Lo importante de las comisiones de faltas, aunque se vea así como satanizado el trabajo de la comisión, pues en realidad son espacios institucionales donde se respetan los derechos, se ejercen los derechos humanos, se protegen los derechos del alumnado, y es bien importante esta labor que está haciendo la Defensoría, porque conocer, acercarse en este ámbito a conocer el trabajo de las comisiones, pues forma parte de pues una vida universitaria informada. Entonces, de igual modo, agradecer mucho la invitación y también a las demás personas. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por su participación y su escucha. Y antes de concluir este valioso conversatorio, quiero agradecer de nueva cuenta a la maestra Isela Carolina Tinoco Marquina, al doctor Jesús Ramiro Félix, al alumno José Héctor Florencio Arpide por compartir su tiempo, su experiencia y sus reflexiones en este espacio. Les informamos que en reconocimiento a su valiosa e importante participación en este conversatorio, se les hará entrega de la constancia de participación correspondiente, se las haremos llegar a sus correos electrónicos. Agradezco también a las personas que están siguiendo esta transmisión y que hicieron posible que este diálogo fuera de atención y de su interés. La conversación de hoy nos recuerda que hablar de faltas del alumnado no significa hablar únicamente de sanciones, como ya nos habían comentado. Significa también hablar de información, derechos, responsabilidades, participación, trato digno y, sobre todo, buena convivencia universitaria. Ojalá que este espacio haya contribuido a mirar este tema con una mayor claridad y con menos distancia, miedo y duda, porque una comunidad universitaria mejor informada también es una comunidad más responsable, más participativa y más respetuosa. Bueno, sobre todo les recordamos que este material, a igual que los otros materiales del seminario Tus Derechos, puede consultarse en los espacios de difusión de esta Defensoría. Y extendemos una cordial invitación para nuestro próximo conversatorio, que se llevará a cabo el día 21 de mayo a las 17 horas y que en él se dialogará sobre las comisiones, pero las comisiones especializadas. Esperamos contar nuevamente con su presencia para seguir construyendo desde la información y la reflexión una vida universitaria más consciente y participativa. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.